Listo. Buenas tardes. Vamos a comenzar con la tercera sesión del módulo 4. El módulo se llama Problemas laborales y alternativas para los egresados. Y el tema de hoy es la fuga de cerebros. Pero antes vamos a darle la bienvenida con nosotros a quienes nos acompañan en las sedes a distancia, que son la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, la Facultad de Estudios Superiores Aragón de nuestra universidad, el Instituto de Ciencias Educativas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y por webcast nos acompaña la Universidad Autónoma de Yucatán. Me da mucho gusto presentar a mi amiga, colega, compañera del Seminario de Educación Superior, la doctora Judith Zubieta. Ustedes saben que, bueno, tradicionalmente cuando alguien va a dar una plática, una conferencia, pues se dice algo de su vida, ¿verdad? Su currículum, sus logros, publicaciones, si ocupa algún puesto, etcétera, ¿no? Además de que Judith cumple con todo esto, que actualmente es la coordinadora de el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de nuestra universidad, para ir entrando un poco en el tema que próximamente nos va a tener aquí en una fiesta nacional del Día de los Muertos, me ha pedido que lea una calaverita que le mandó uno de sus alumnos, que dice así: a la doctora Zubieta. Por su eficiente trabajo al frente de la coordinación, ya la flaca se la trajo a regentear el panteón. Justo al llegar a la puerta, salta en mente una cuestión: ¿qué tal si de la universidad abierta hacemos una extensión? Así, la dura muerte instruye a nuestra querida doctora: lo quiero todo en una hora, o ve viendo quién te sustituye. Implementando para todos nuevos métodos de educación, pero casi terminan locos a un pasito del panteón. El derroche de energía ha fulminado a Judith. Hoy en su tumba fría solo se lee un RIP. Bueno, con ustedes la doctora Judith Zubieta, que nos va a hablar sobre la fuga de cerebros. Muchas gracias. Gracias, Armando. Muchas gracias, Liz. Bueno, la verdad es que se me olvidó mandarle a Armando mi glosa curricular y no la traía yo impresa. Entonces, pues me pareció que se valía compartir con ustedes esta calaverita que me mandó un exalumno. Yo he dado clases en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Contaduría y Administración, y actualmente doy clases en el posgrado en Ingeniería. Y entonces este chico fue mi alumno, después trabajó conmigo en la coordinación de investigación científica y por alguna razón un día descubrió que tenía algún tipo de talento para hacer calaveras. Y desde 1997, todos los años, ya no trabajamos juntos, ya nada, todos los años me manda una calavera. Y pues bueno, habla algo de mí en tanto que, pues sí, yo debería de estar en condiciones de estirar la pata cualquier momento de estos porque... Como todo el mundo. Porque, sí, bueno, entre otras cosas porque soy humana como todo el mundo, pero también porque trabajo como tarada. Entonces, este asunto de tratar de combinar la vida académica con la vida de la gestión universitaria, la verdad es que es harto complejo. Pero pues bueno, ahí vamos y ustedes me van a decir si bueno, ojalá que los contagie y que les transmita el mensaje que quiero que ustedes se lleven de esta sesión en la que vamos a hablar de fuga de cerebros. Antes de que empecemos, a mí me gustaría que ustedes se preguntaran, que a lo mejor ya lo hicieron cuando venían camino para acá, ¿qué es eso de la fuga de cerebros? ¿Es bueno, es malo, es regular? ¿Para quién es bueno, para quién es malo? ¿Existe?
¿En México existe? ¿De qué tamaño es? ¿Realmente nos afecta? Y entonces, si ustedes se lo preguntaron en el camino, pues yo espero que después de la plática de hoy tengan a la mano otro tipo de respuestas distintas de las que intuitivamente uno se da cuando uno piensa o lee sobre la fuga de cerebros. Nada menos en nuestra querida Gaceta UNAM, con fecha del 25 de junio del 2012, o sea, el 25 de junio pasados, salió este reportaje en la página que no alcanzo a ver, pero bueno, esto es de la Gaceta UNAM, tal cual, de página 8. La fuga de cerebros, impacto por definir. Y como yo ya me había comprometido a esta sesión, dije, pues qué maravilla, será la primera lámina que muestre, porque esto quiere decir que efectivamente la fuga de cerebros está en nuestro pensamiento, está en nuestra mente, está entre nuestros, a lo mejor, pendientes. Y en efecto, mucho se ha escrito sobre el fenómeno denominado fuga de cerebros, que dicho sea de paso, surge a partir de un término que acuña la British Royal Society, que es esta sociedad académica británica, y que la acuña como brain, que es cerebro, drain, que quiere decir como drenaje, como fuga, como de que se escapan, ¿no? Los cerebros. Para describir, y de eso habla, de talentos. La migración, o más bien la emigración, porque si es fuga es salida, la emigración de científicos y tecnólogos en ese momento fundamentalmente hacia los Estados Unidos y Canadá, y desde luego están hablando desde el punto de vista de la Gran Bretaña, que la empiezan a advertir y la empiezan a resentir en la década de los 50 y los primeros años de la década de los 60. Con diferentes nombres, y en esta lista ustedes van a reconocer a varios. Brain drain, que es de lo que acabamos de hablar, ¿no? De la que acuñado por la British Royal Society, pero también hemos oído hablar de brain gain, ¿no? Que quiere decir lo que ganan. ¿Quiénes ganan? Digamos que en un fenómeno dicotómico nada más de los que expulsan y los que reciben, pues los que reciben son los ganones, los del brain gain. También hemos oído hablar de brain loss, y perdónenme ustedes que traiga todas estas etiquetas en inglés, pero casi toda la literatura que existe, salvo algunas referencias a las que me voy a referir más adelante, vienen justamente de estas latitudes, y mucha de la literatura emana de la OSD. Entonces, bueno, hablamos de brain loss, que es la pérdida de talentos. Hablamos también de brain waste, que es el desperdicio de cerebros o el desperdicio de talentos al que nos vamos a referir. Y cada vez más frecuentemente hoy en día empezamos a detectar en la literatura que ya no necesariamente estamos hablando de una fuga de cerebros, sino que empezamos a hablar de un intercambio de cerebros, que es esto, brain exchange. También leemos la expresión brain chain, que quiere decir como el eslabonamiento de entre estos talentos, normalmente asociados a este asunto de las redes, ¿no? Las redes de especialistas, de científicos, de tecnólogos, y de una manera, digamos, un poco más amplia, nos encontramos en la literatura con el concepto de brain circulation, que es eso, la migración, pero no como un fenómeno de una sola dirección, de un solo origen y un solo destino, sino en realidad ya como un flujo con cierto dinamismo y con cierto movimiento. Entonces,
Más allá de cómo le hemos llamado a estos flujos migratorios, el fenómeno ha llamado la atención lo mismo en los países llamados centrales que en los de la periferia. Y desde luego, normalmente cuando pensamos en la dicotomía norte-sur, pensamos que el norte generalmente es mucho más desarrollado, el sur es menos desarrollado, y entonces la literatura durante mucho tiempo ha hablado de estos flujos de origen sur con dirección norte, como si esa fuera la única connotación, pero bueno. Pese a ello, no se registran esfuerzos verdaderos de largo aliento ni para minimizar el efecto negativo que estos fenómenos han tenido en muchas economías, en particular en las naciones en donde se formaron estos científicos, estos tecnólogos, y en donde terminan dándose de baja del inventario de recursos humanos altamente calificados. Varios me parece que han sido los enfoques utilizados desde la academia para tratar de explicar este flujo migratorio. Pero a mí me gustaría retomar una frase que utiliza Roberto Rodríguez, a quien ustedes ya conocen, que ha publicado numerosos artículos en campus sobre el tema de fuga de cerebros. Yo los invito a que consulten el portal del seminario www.ces.unam.mx y se van ustedes a los artículos periodísticos de los integrantes del seminario, encuentran a Roberto Rodríguez y ahí le buscan y va a ser muy fácil que encuentren porque hay una serie que tiene 13 números, la primera parte, segunda parte, tercera, décima segunda, décima tercera parte. Entonces, todos esos artículos de Roberto se llaman así o aluden a esta pregunta: ¿realidad preocupante o mito genial? Que de alguna manera, digamos, se asemeja a la pregunta que yo supongo que ustedes estuvieron haciéndose cuando venían para acá o cuando vieron el temario. ¿Qué onda con la fuga de cerebros? ¿Qué pasa en las economías con la fuga de cerebros? Entonces, como les decía, varios han sido los enfoques que se han utilizado desde la academia para tratar de explicar este flujo migratorio. Dentro de los primeros destaca la teoría sociológica del push, empujar, pull, jalar, tradicionalmente aplicada en los fenómenos migratorios normales de cualquier tipo de población. En esta, los flujos de un país pobre hacia un país rico se dan por las malas condiciones del primero, push, población expulsada, ¿no? Y la atracción que el segundo ejerce, que es el pull, ¿no? El jalar, el atraer hacia sí, de tal suerte que no es de extrañar que las políticas que podrían derivarse de una interpretación tan simplista a este enfoque push-pull de un fenómeno tan complejo como es el de la migración de científicos y tecnólogos, estuvieran centradas en el diseño de políticas y de estrategias de retención en donde las consideraciones éticas se limitan al mundo del deber ser. Dado que México es obviamente uno de estos países, de una de estas naciones, empezaré por señalar que lamentablemente es muy limitada la atención que el gobierno, pero también nuestra academia, le ha dado a un problema de estas características, de esta complejidad, como el de la migración. Mucho se ha insistido en la imperiosa necesidad de que la comunidad científica crezca. Ustedes han oído hablar y en este seminario, en este curso hemos tenido en repetidas ocasiones a colegas que han venido a plantearnos que la ley dice que se debe destinar el 1% del PIB a ciencia y tecnología, así lo expresa la ley, nunca se ha cumplido. Y nosotros pensamos que de aumentarse los apoyos que el gobierno
destina a la comunidad de ciencia y tecnología, tendríamos más instituciones, mejores instalaciones y mucho más espacio para ocupar a muchos de estos recursos que se forman y que son realmente altamente calificados, de tal suerte que no tengan que emigrar. Se ha hecho mucho también por incrementar la matrícula del posgrado. El programa de becas del propio CONACYT es uno de los pocos programas que siguen vigentes desde sus inicios. También hemos tratado de aumentar la oferta en la calidad educativa. Ustedes conocen el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, al que todas las instituciones quisieran tener sus programas de posgrado inscritos. Y desde luego, lo que han tratado de hacer las instituciones es de vencer los múltiples obstáculos que surgen cuando los recursos no alcanzan para más plazas, cuando no se pueden dar más becas, cuando no podemos del todo incrementar la matrícula del posgrado ni la calidad de algunos programas de posgrado. Sin embargo, y pese a los aparentemente buenos resultados de algunos programas oficiales, como este programa de becas del CONACYT, una vez que están formados, los recursos humanos no siempre encuentran en nuestro país condiciones para ejercer en el mercado de trabajo su profesión. La construcción de capacidades científicas y tecnológicas en países emergentes es una tarea que a menudo hace recordar la figura mítica de Sísifo. Yo quiero pensar que ustedes han leído o le han echado un ojo a este libro fantástico de Armando Alcántara que me acompaña aquí, que se llama Entre Prometeo y Sísifo, Ciencia, Tecnología y Universidad en México y Argentina. Si no lo han hecho, yo les recomiendo que le echen un ojito porque seguramente les va a encantar. Es un libro muy lindo y entonces él recurre o retoma la figura de Prometeo y de Sísifo, y Sísifo es aquel que empuja y empuja y empuja una piedra cuesta arriba y después de tanto afán, al igual que en muchas de nuestras instituciones, pues el esfuerzo se vuelve inútil. Y en efecto, muchas de las naciones expulsoras de talento han hecho inversiones muy fuertes para formar recursos humanos altamente capacitados, han intentado construir o fortalecer las instituciones que ellos tienen para la generación y también para la difusión de conocimiento, han diseñado e implementado diversas políticas de ciencia y tecnología y, sin embargo, al cabo de un tiempo, muchos de estos esfuerzos desvanecen, como la piedra de Sísifo. Pareciera entonces como si esta tarea sísífica de empujar cuesta arriba la famosa piedra fuera verdaderamente ineludible. Al término de un sexenio como el que está terminando, que se ha caracterizado por una falta total de reconocimiento a la comunidad científica de este país, a la importancia de investigación y el desarrollo, pareciera que el problema de la fuga de cerebros podría tender a agravarse en el futuro cercano. Sin embargo, yo tengo mis dudas, porque estamos viviendo una crisis económica mundial y entonces a los países a donde algunos de nuestros colegas o connacionales se han dirigido en el pasado, también están pasando o están experimentando una recesión económica que no hace tan fácil ni tan segurito conseguir una chamba con todo y PhD, doctorado de nivel de clase mundial y de la categoría que ustedes quieran que lleven en la mano. Entonces, yo creo que esto puede llegar a comprometer, desde luego, en primer lugar, nuestra soberanía, pero también puede llegar a disminuir la cooperación que puede resultar benéfica, y nosotros hemos sido testigos de que a veces estas migraciones traen cosas buenas. Todos ustedes estarán conscientes de las múltiples aportaciones de la migración española a nuestro país en el periodo de don Lázaro Cárdenas.
Entonces, en realidad, esta situación incierta se vuelve muy complicada para todos los países, pero en México, en este momento, estamos viviendo, pues a lo mejor una transición hacia un futuro poco conocido o que resulta difícil imaginar o predecir, porque el gobierno federal en estos 6 años, si me jalan la lengua, diría en los últimos 12 años, realmente ha hecho caso omiso de la ciencia y de la tecnología nacionales. El porcentaje del PIB dedicado a ciencia y tecnología es más bajito que, bueno, está en los niveles de los años 60, 70, 0.36, 37%, muy lejos del 1 que dice la UNESCO. Y las cosas han sido tan graves como que el presidente Calderón, por ejemplo, nunca en sus 6 años pudo entregar el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a los científicos mexicanos. Nunca. Sí entregó medallas al deporte y pues ha de haber entregado muchas en Televisa también y en otros medios de comunicación, pero a la ciencia, a la comunidad científica de nuestro país no le dio la menor importancia. Entonces, en franco reconocimiento a la necesidad de incorporar a las políticas en la materia un enfoque sistémico, porque es un fenómeno muy complejo, porque es un fenómeno multifactorial, nosotros pensamos que el gobierno mexicano, el próximo, el que está a punto de entrar, pues tiene que poner una gran atención y ojalá que el foco amarillo que ya tiene prendido se vuelva rojo, para que los programas que defina y las políticas que derive de este planteamiento tengan un efecto benéfico para nuestro país. La otra, bueno, el push-pull ya era de lo que estaba yo hablando. Hay otra vertiente que cada vez también se vuelve más popular, digamos, en el análisis de la fuga de cerebros. Y esta es la del respeto a la libertad de movilidad de las personas. O sea, no se le puede restringir a nadie su derecho a acariciar o a soñar con mejores escenarios, con un mejor futuro, con una mejor calidad de vida. Y entonces esa corriente de pensamiento aboga por el respeto al derecho al libre tránsito y desde luego, pues lo que uno hace es esperar el beneficio, o sea, poner changuitos. Ojalá que me vaya bien. Como ya dije, no importa que vaya el PhD en la mano y no importa que vaya el doctorado o el papelito del posgrado de un programa que está en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Hay me parece que son 3 aspectos a considerar cuando, ineludiblemente, cuando uno habla de fuga de cerebros. Y estos 3 aspectos a considerar son estos. Porque cada uno tiene su propia lógica, cada uno tiene su propio movimiento, sus propias características. Uno, desde luego, es el del país de origen, o sea, el que está expulsando población. Ese requiere un cierto tratamiento y desde luego también requiere diseñar programas y políticas que le ayuden a compensar esa expulsión de población. Otro es el de los países del destino, pues porque tampoco es que estén esperando a ver cuántos me llegan este mes para ver si abro una nueva universidad o si abro un nuevo instituto o si creo una nueva empresa en el garage de mi casa, como dice el señor Bill Gates que empezó su negocio. Entonces, tampoco es pan comido, a pesar de que las estructuras están un poco más consolidadas y es más claro el reconocimiento al valor del conocimiento que esta comunidad talentosa lleva consigo. Pero el tercer enfoque, que a mí me parece muy adecuado, es el individual, el de la persona, el del doctor o la doctora, que están ante la decisión de ¿me voy o me quedo?
Y no estoy hablando nada más de México, estoy hablando en realidad del mundo, pues en todas sus anchas. Entonces, bueno, vamos a analizar cada uno de estos 3 aspectos. Empezaremos por analizar la perspectiva de los países expulsores. A este respecto, yo quisiera comentarles que normalmente lo que tenemos es esto que les decía hace ratito, de una migración que normalmente va del sur al norte. Si nos salimos del continente americano, porque México está en América del Norte, aunque les pese a nuestros compadres de más arriba. Pero ubíquense, por ejemplo, en el bloque que nos presenta el globo cuando gira, en donde tenemos arriba Europa y una parte de Asia, y abajo tenemos a África. Ahí es totalmente la dirección sur-norte, ¿no? Pero en realidad de lo que estamos hablando es de que nosotros pensamos que la migración se da generalmente o en los mayores números en este sentido, de lo menos desarrollado hacia lo más desarrollado. Y lo interesante cuando uno empieza a abordar la literatura es que resulta que también hay migración y peleadera en países con niveles comparables de desarrollo. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, miren, por ejemplo, yo sé que es un horror, que uno no debe presentar diapositivas con tanto texto, yo lo sé, pero me pareció bien interesante mostrárselos y traérselos a ustedes. Es del observador de la OCDE, que es una de las referencias bibliográficas que les pusimos, que sugerimos para lectura, que dice estas 2 cosas que contrastan y que hablan justamente de esta migración en países con economías comparables. Dice, en el año 2000, el gobierno británico y la Fundación Wolfson, una organización de apoyo a la investigación, lanzaron una convocatoria para un premio de investigación con duración de 5 años. Nuestros premios de investigación son de una vez, la foto, el diploma y chao. Estos son premios de investigación con duración de 5 años que tuvo muy poca atención fuera de los círculos científicos, o sea, no salió en sociales, porque en México la nota de ciencia pues viene acompañado con ciencia, sociedad y espectáculos. Y sociedad son los 15 años y la boda y el aniversario de 50 años de casados de las personas que pueden pagar esas inserciones. Y allí va la ciencia muchas veces. Bueno, pues acá no tuvo mucha atención entre el público en general, sí entre la comunidad de científicos. Pero con un presupuesto, fíjense ustedes nomás esto, de 20 millones de libras esterlinas, el gobierno británico pretendía propiciar el regreso de los que se habían fugado, no de las cárceles como aquí, sino de sus universidades, de sus laboratorios. O sea, que tómenle nota, Inglaterra padece fuga de cerebros. Tómenle nota, ¿no? Y también lo que quería era alentar la migración de jóvenes talentosos, pues prácticamente de cualquier lugar del mundo. 20 millones de libras esterlinas. Bueno, ese mismo año, pues digamos que no necesariamente lo pondría yo en términos de competencia, pero digamos que los gringos dijeron yo no me quedo atrás, y entonces el Congreso de los Estados Unidos anunció que iba a levantar el tope anual en el número de visas de trabajo concedidas a profesionales altamente calificados, léase doctores, en su programa de visa H1B, que son las visas que se les otorgan a los científicos, de 115,000 a 195,000. O sea que 2 interpretaciones. Ellos también han tenido, por alguna razón, algún tipo de fuga de cerebros, o su población
ha venido envejeciendo y entonces tienen que hacer este tipo de convocatorias para llamar la atención de jóvenes que muy probablemente fueron educados en sus universidades, entonces que ya pagaron por su educación y que ellos pues están dispuestos a cosechar los resultados pues del trabajo que les costó, pese a que pagamos los que nos formamos en los Estados Unidos. Mi educación de maestría y de doctorado es de los Estados Unidos y pagamos. Y claro que les encantamos los extranjeros a las universidades norteamericanas porque pagamos tasas mucho más elevadas de matrícula que los locales, que los residentes, que los nacionales. Entonces, para que vean que no es nada más el asunto sur-norte, no es nada más pobres ricos, también entre los ricos, bueno, los ricos también lloran, en pocas palabras. Entonces, siguiendo desde el punto de vista de los países expulsores, ¿por qué expulsan población los países? Pues no es porque ya no quepan en las fronteras, ¿no? Porque sería como muy maltusiano reducirlo a eso. Entonces, pues bueno, porque hay inestabilidad política, porque hay inestabilidad económica, porque son bajos los salarios, porque hay falta de oportunidades para recursos humanos especializados, porque también ha habido cambios en el mercado laboral que está resintiendo los efectos de la globalización. Y todo eso que genera, pues genera migración, emigración para ser más precisa, y dentro de esta migración, la migración de personal altamente calificado, la migración de capital humano. Y faltaba el último. Últimamente lo vemos muchísimo en Asia, en algunos países de África, y no nada más África del Norte. La persecución era este huequito que teníamos en medio y que de repente salió quién sabe por qué. La persecución étnica, religiosa y política. Y todos esos factores inciden en la migración y todos esos factores alteran la percepción de los recursos humanos sobre sus posibilidades de éxito en materia laboral. Doctorado no. Uno ve cómo están las condiciones en el país y dice, pues a lo mejor lo que me conviene es empezar a buscarle fuera. El problema es que ahorita, con la crisis que tiene la Unión Europea, con la crisis que tienen muchos países asiáticos, ni para qué le seguirle, porque en realidad vamos a acabar todos deprimidos. Pero el asunto no es ese. El asunto es que los países finalmente, si la migración es elevada, y ese sí es un condicional bien interesante y muy importante, pues van a sufrir una pérdida de recursos humanos altamente calificados, van a sufrir lesiones en todas las inversiones que ya hicieron en la formación de estos, porque cuesta el kinder aunque sea público, porque cuesta la primaria, porque cuesta la secundaria, aunque el doctorado sea de fuera, cuesta. Y al gobierno federal, al pueblo de México, le cuestan también las becas de CONACYT, porque salen del presupuesto del PEF, del presupuesto federal. Entonces, también nos cuesta porque empezamos a sufrir un poco la desatención en ciertas áreas en donde estos recursos serían altamente demandados. Hay estados de la República que están empezando a sufrir los estragos de que grandes números de enfermeras mexicanas estén siendo atraídas al mercado del sector salud de los Estados Unidos. Uno, porque están muy bien preparadas. Dos, porque tienen experiencia clínica. Tres, porque hablan español. Y porque en español se pueden comunicar con los, vamos a dejarlo en 12 millones de mexicanos que habitan más o menos estacionalmente en los Estados Unidos. Y resulta que entonces hay estados ya que empiezan a sentir pues los horrores
de la falta de enfermeras. Pero ¿dónde están si las hemos formado? Pues las formaste también que ya se te fueron. Y entonces, bueno, ese es un asunto que hay que considerar cuando uno habla de fuga de cerebros. Y también, desde luego, todos los costos indirectos asociados a la escasez o a la ausencia de recursos humanos, ¿no? Como le ha pasado de alguna manera a la India en términos de ingenieros con especialidades en tecnologías de la información. Entonces, podríamos, digamos que resumir diciendo que la emigración de población calificada representa la pérdida de un recurso sumamente valioso para el desarrollo. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer un Estado, un gobierno, una región? Pues tan fácil, evitar la salida de esa masa crítica. Pero resulta que no es tan fácil. Es harto complicado justamente porque ya vimos algunos de los causantes de esta decisión individual o a veces gremial, como en el caso de las enfermeras, emigrar. Entonces, bueno, ¿cuáles han sido algunas de las estrategias que se han reportado, que se han seguido en el mundo y que están estudiadas? Pues estas dos. Desde luego, establecer, diseñar y echar a andar programas de ayuda solidaria en los países receptores. Pues nada más que no son tan solidarios. Ha habido algunas iniciativas, sobre todo auspiciadas por las Naciones Unidas, para resarcir, para hacer programas asistenciales o de ayuda, por ejemplo, en algunos países de África. Sudáfrica es un caso muy, muy particular en donde han tenido que batallar muchísimo y han podido conseguir limosnas a cambio de todos los médicos que se llevan. El apartheid dicen que pertenece al pasado, pero todos nosotros hemos visto las barbaridades que siguen ocurriendo en Sudáfrica hoy en día. Y Sudáfrica tiene una escasez de médicos brutal que puedan atender a la población marginada, a la población sin recursos. Pues digamos que no es casi como aquí, pero porque la población de escasos recursos y marginada en Sudáfrica es mucho mayor que la nuestra, y miren que ya alcanza, que dicen las últimas estimaciones que veía yo en una publicación del Coneval, que andamos arañando los 40 millones, ¿no? Pero bueno, otra es lograr acuerdos multilaterales que permitan normar, regular, digamos, de alguna manera, establecer cortapisas a este fenómeno migratorio y de reclutamiento de personal, en particular el sector salud. Ahora, desde luego, en materia de política pública, podemos pensar en diseñar programas de compensaciones. Y ustedes no lo van a creer, pero hay quienes afirman que la creación del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, fue justamente un programa de compensación, porque se dieron cuenta que, bueno, los salarios de los profesores, de los investigadores en el país, no nada más en la UNAM, estaban muy deteriorados. Estaba la crisis tremenda de la devaluación que tuvimos en el 82, la falta de dólares, el mercado se cerró, se nos vino abajo todo, a pesar de que los precios del petróleo estaban, ¿no? Pues 2 años antes éramos los administradores de la abundancia. Entonces, empezaron a darse cuenta, no sé todavía muy bien cómo, porque pues ninguno de los actores que siguen vivos, que fueron pues los diseñadores, los creadores del Sistema Nacional de Investigadores, no lo han escrito con toda claridad, pero muchos entendemos el surgimiento del Sistema Nacional de Investigadores como un programa de compensaciones. Hay otros, muchos de ellos demógrafos, que dicen, no, lo que tenemos que hacer es aplicar la política de las 3 R's de los programas sociales. ¿Cuáles son las 3 R's? Estas: retención, o sea, que se queden un poco o que regresen los que se fueron, retención, retorno.
reorientación de los flujos migratorios, entonces que en lugar de que se vayan a Malawi, pues se vayan a la Tarahumara, o en lugar de que se vayan a Qatar, que se vayan a Poza Rica, ¿no? Reorientación de los flujos migratorios y reubicación del personal. Todo la UNAM. Y esa es una pelea que yo prácticamente doy cada semestre con mis estudiantes del posgrado, porque todos, su mayor aspiración es obtener el doctorado y trabajar en la UNAM. Y eso no les conviene ni a ellos, ni nos conviene a ni le conviene a la institución, porque hay endogamia, porque no hay posibilidades entonces de recibir los beneficios de nuevas corrientes de pensamiento, de nuevas maneras de hacer las cosas, en fin. Pero ese es tema de otra conferencia. Y bueno, hay otros que también dicen, no. En realidad hay unas 3 R's específicas para la fuga de cerebros, que son estas. Restringir la emigración. Pero, bueno, ahora el gobierno cubano en estos días dijo que a partir de febrero o marzo del 2013, todas las personas que quieran salir con motivos incluso personales tendrán su visa para hacerlo. Pero, pues, y todos los años que pasaron entre marzo del 2013 y el 56, ¿no? Pues muchos de los cubanos que lograron salir, algunos se lograron quedar en Rusia, bueno, entonces Unión Soviética, pero no era tan fácil, no es tan fácil para países democráticos en donde atesoramos, como en México, la libertad, ¿no? La libertad de movernos, imponer una política de restricciones a nuestra movilidad. La segunda R, reclutar vía reemplazo. Como los académicos nos estamos haciendo viejitos porque hay muy pocas plazas, porque no nos dan dinero para tener más plazas, porque no se crean nuevas instituciones, entonces pues lo que tenemos que hacer es jubílate, ándale, ya jubílate, para que venga uno nuevo. Hay alumnos míos que dicen que nosotros somos los otros ninis, o los ninis de a de veras, porque ni nos morimos ni nos jubilamos, que somos ni... Bueno, entonces a eso se refiere reclutar vía reemplazo, empezar a incorporar a los jóvenes que se están doctorando en las plazas, que a ver si ya vamos dejando algunos que ya tenemos mucha antigüedad en la institución, no en la vida. Bueno. Y la otra, reparar la pérdida de capital humano, que reparar la pérdida de capital humano en realidad lo que quiere decir es formemos más recursos, tengamos mejores posgrados, cultivemos más disciplinas. Pero pues como no sean las instituciones públicas de educación superior de nuestro país, pues las otras que hacen en formación con todo respeto, pero... pues no es negocio montar laboratorios, entonces, ¿qué tienen de ciencia experimental? Salvo muy contadas instituciones de educación superior. Entonces, que ofrezcan doctorados en Derecho. Bueno, entonces, esas son algunas de las políticas públicas que ustedes van a encontrarse en la literatura, si les interesa el tema, que tienen sentido en diferentes circunstancias para diferentes momentos, según sea lo grave del movimiento emigratorio. Ahora, ¿qué pasa desde la perspectiva de los países receptores? Porque no crean que, como les dije yo antes, que los ricos no lloran, pues resulta que también lloran. Desde la Grecia clásica y hasta nuestros días, el problema de la migración de científicos de países con menor grado de desarrollo hacia otros con mejores oportunidades ha constituido un problema crítico para los expulsores y aparentemente un beneficio para los que lo reciben. No obstante, las condiciones que actualmente impone una economía basada en el conocimiento, o por lo menos eso nos gusta pensar,
hacen que la ciencia y la tecnología adquieran una especial relevancia y con esta los recursos humanos que la generan, porque no es por generación espontánea. No es aventurado afirmar que los países del sur no encontrarán en el futuro inmediato las condiciones que les permitan competir con los del norte, ni en términos de instituciones e infraestructura para actividades, para actividades de investigación y desarrollo, ni en los múltiples atractivos que se ofrecen a los recursos humanos altamente calificados que las realizan. Así las cosas, pareciera ocioso pensar que los países que se benefician de estos diferenciales solidariamente dejarán de importar el capital humano que requieran o que asumirán los costos indirectos que su ausencia o escasez genera en los países de origen. La política de compensaciones, como estábamos platicando hace un momento, por muchos atesorada en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo pasado, o sea, 60s, 70s, nunca tuvo viabilidad y la ayuda hacia países expulsores de talentos no ha sido ni sistemática ni generosa. Por ello, poco a poco se ha venido reconociendo la importancia de que se implementen políticas y programas éticamente correctos. Es una cuestión ética, del bien, ¿no? Dentro de ellos, los enfocados a normar los procesos de reclutamiento de personal adquieren la mayor relevancia, especialmente si se trata de profesionales del sector salud, como lo comentábamos anteriormente. Pero fíjense ustedes, en tanto que se trata de acuerdos multilaterales, la observancia de este tipo de convenios o de políticas, pues en realidad no es obligatoria, pues son acuerdos, no hay sanciones si no se cumplen. Entonces, si bien se han prohibido cierto tipo de campañas destinadas a reclutar recursos humanos altamente capacitados en algunas regiones del mundo, estas aún se siguen realizando por nuevas vías. Y eso sucede con muchos países de Asia. Si bien es demasiado prematuro afirmar que estas iniciativas tuvieron éxito, particularmente para el sector salud en países africanos, sobre todo aquellos que están al sur del desierto del Sahara, sí debe reconocerse que han señalado de manera eficaz y a escala internacional la falta de ética de los países receptores que, conscientes del impacto negativo que dicho reclutamiento tendrán, continúan realizándolo. Y es bien importante que destaquemos la dimensión ética, porque normalmente pues decimos qué mala onda, pero es mucho más serio que qué mala onda. Entonces, ahora que todos queremos ser éticamente correctos, porque no nos gusta que maten a ballenas, y no nos gusta que maten a las focas, y no nos gusta que no. Y señalo muchas de las especies, por ejemplo, que fueron las que Estados Unidos esgrimió durante años para bloquear la importación de atún mexicano, porque no era correcto, éticamente no era correcto llevarse entre las redes a todas las especies que le llaman ellos fauna de acompañamiento junto con los atunes. Bueno, entonces, ahora que estamos tan preocupados por la ética, pues pareciera que el lenguaje de la ética está abriendo nuevas posibilidades de negociación para algunos de estos países. Entonces, los países receptores pues brindan un poco de mayor estabilidad política y económica. Ahora ya podemos quitar a España de este grupo, podemos quitar a Grecia, que pues en un momento se volvió rico porque se unió a la Unión Europea y entonces pareciera que esos tenían la vecindad perfecta, ¿no? Y todos nos moríamos de envidia porque ¿qué haríamos nosotros por tener ese tipo de vecinos tan generosos? Pero pues ahora resulta que ya no son tan generosos. Pero lo que sí es que ofrecen mejores salarios para algunos, buenas oportunidades para recursos humanos altamente calificados y su mercado laboral
como está más cercano justamente de esta sociedad o de esta economía del conocimiento, pues tiene mayores oportunidades para colocarlos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso en lo que se traduce es en lo que llamábamos al principio como brain gain, o sea, estamos hablando de que ganan cerebros los países receptores. Los países receptores pues incorporan a este personal calificado, de paso se ahorran todo el dinero que los países de origen invirtieron en su formación, pero a diferencia de nosotros sí tienen muy claro la relación conocimiento y quienes lo generan con desarrollo. Esa relación, digamos, virtuosa, ¿no? Ese círculo virtuoso entre ciencia, tecnología e innovación con crecimiento económico. Ellos lo tienen muy claro, nosotros todavía no. Y ellos también enarbolan la bandera del respeto, pues como no, si él se quiere venir, yo no lo estoy obligando a que se venga, él quiere, ¿no? De el respeto a las aspiraciones individuales de cualquier persona. Y hablando de personas, el tercer enfoque del que hablábamos es este de la perspectiva desde los individuos. Y ahí les quiero contar que de conformidad con lo que expone el doctor Ruy Pérez Tamayo, quien es un médico muy prominente, un investigador muy distinguido de la Facultad de Medicina de la UNAM, él en este libro acerca de Minerva, que publica en el 2002, si tienen oportunidad, es un libro chiquito pero muy bonito, léanlo porque en verdad es muy interesante, en un lenguaje muy coloquial, es muy ameno, la lectura es deliciosa, les va a encantar. Él dice que la fuga de cerebros científicos ocurre a través de 3 vertientes distintas que son estas. La muerte prematura, esto es cuando no hay oportunidades. El segundo es la fuga interna, que dice que es la pérdida de talentos o el brain loss, que decíamos al principio, que ahorita vamos a volver a él. Y la tercera, él dice que es la fuga externa, que es a lo que de manera coloquial llamamos fuga de cerebros, a la que hemos estado refiriéndonos antes de los países receptores y en fin, esa es la migración hacia el exterior. Y lo que les voy a platicar es las peculiaridades de cada una de estas vertientes y voy a tratar de señalar algunas consideraciones de orden ético que me parece que son insoslayables. Y otra vez me disculpo porque una lámina atascada de texto que no se debe hacer y que yo estoy haciendo, pero nuevamente es la OCDE y me parece interesante que ustedes lo conozcan. Dice así: la migración, se los voy a leer porque a lo mejor no alcanzan a ver bien con tanta letra. Dice, la migración calificada entre los países de la OCDE está creciendo, va en aumento, pero se presenta dominada por flujos temporales de estudiantes avanzados, los que andan haciendo con becas del CONACYT, del Banco de México, de sus empresas que los mandan a que obtengan el MBA o lo que ustedes quieran, ¿no? Esos, más los investigadores, administradores y especialistas en tecnologías, lo que sugiere más un patrón de circulación de cerebros, ¿se acuerdan que hablábamos de brain circulation, circulación de cerebros, que una fuga verdadera de un lugar a otro? Y continúa la OCDE y dice, la globalización de las empresas ha propiciado flujos temporales. Todo Polanco está lleno de departamentos que rentan a los CEOs de las empresas que tienen sus corporativos en Santa Fe y no son mexicanos. Entonces nosotros también andamos importando. Y han de ser talentosos porque les pagan un dineral.
Entonces, fíjense, este asunto de los cambios en el mercado laboral es bien interesante para este tipo de recursos humanos capacitados, ¿no? A mediados de la década de los 90, las transferencias al interior de las empresas representaron entre el 5 y el 10% de los flujos totales de trabajadores calificados hacia los Estados Unidos desde el Canadá. ¿Cómo ven? Y eso que Canadá tiene petróleo, y eso que lo tiene muy bien cotizado, y eso que tiene un montón de madera, y eso que tiene agua, y un montón de electricidad, y súmenle. Entonces, como les decía yo en un principio, los ricos también lloran. Entonces, bueno, hablemos, esto todavía no. Déjenme regresar a la muerte prematura. La muerte prematura, que es esta primera etapa de la fuga de cerebros desde la perspectiva de los individuos, dice el doctor Pérez Tamayo que se refiere a todos aquellos estudiantes que alguna vez incluyeron a la ciencia entre sus opciones para el futuro, pero la cancelaron. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes no cancelaron esa posibilidad porque tuvieron muy malos maestros y maestras de matemáticas? Pues es la verdad. Es la verdad. Entonces, el doctor a mí me encanta porque me parece que tiene razón. En lugar de andar chillando por los no sé cuántos 100 y pico mil, como veremos un poquito más adelante, de doctores que se fueron de México por la razón que ustedes quieran, ¿por qué no chillamos por los 7 millones de jóvenes? Bueno, ya cada vez más nuestro querido rector enarbola esa bandera y defiende la oportunidad de todo mexicano de cualquier edad en realidad de estudiar, ¿no? Pero esos son los que primero están fugándose. No tienen chance de ingresar a la escuela. ¿Cómo se van a volver cerebros? ¿Cómo se van a volver talentos? Aunque me digan que Steve Jobs suspendió sus estudios universitarios, aunque me digan que Bill Gates, pero ellos no son el paradigma. Ellos no son el paradigma. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad como país es, pues prácticamente de inicio, ¿no? Limitar las posibilidades de un mayor número, de que este país tenga un mayor número de talentos. Entonces, yo iré un poco más atrás en el proceso formativo de un estudiante y incluyo a aquellos que a pesar de tener el talento, nunca pudieron desarrollar el interés por la ciencia, ya sea por la falta de información, por falta de estímulos, por falta de modelos a imitar. Y ahí es donde yo rescato la importancia de nosotros los profesores, de los docentes desde la primaria. Y por eso sanciono, repruebo y señalo lo que está sucediendo en Michoacán. No, eso sí, verdaderamente no se vale. Y también porque los valores que hemos permitido que nuestra sociedad adquiera han transitado de un poquito el cuánto sabes que tenían mis papás, sus abuelitos, porque ustedes son muchísimo más jóvenes que yo, de que, ay, el abogado, el médico, el ingeniero, ¿no? A una sociedad en donde importa más a quién conoces y donde importa más cuánto tienes, no cuánto sabes. Entonces, yo creo que esta muerte prematura nos está prendiendo un foco colorado, intermitente, brillosísimo y con estrellas al que le tenemos que entrar, al que le tenemos que poner mucha atención. Yo no sé cuántos de ustedes conocen una encuesta que hace conjuntamente el CONACYT con el INEGI, que habla sobre la percepción social de la ciencia.
No les voy a dar los datos porque no vengo preparada para hablar de eso, pero en este momento me parece permanente. La gente cree más en el horóscopo que en la ciencia. Los mexicanos, sí, es más importante la astrología que la astronomía. Es el grueso de la población. ¿Y cómo no va a ser si nuestra escolaridad promedio es de 8.6 años? Verbigracia, secundaria incompleta. De la calidad ni hablamos. Secundaria incompleta. Entonces, bueno, fuga de cerebros. Hablemos de muerte prematura, como bien dice el doctor Rui Pérez Tamayo. Y en este sentido me parece que no todo es tragedia. Es importante mencionar las acciones que muchas instituciones, entre ellas la UNAM, la Academia Mexicana de Ciencias, algunas instituciones públicas de los estados, y yo celebro que esté con nosotros la UAP y la UADY, porque ahí tienen también programas muy interesantes. Lo mismo, bueno, el POLI ni se diga, por el amor de Dios, y nosotros, desde luego, que desde hace muchos años estamos trabajando por acercar la ciencia a los niños y a los jóvenes, y entonces la Semana Nacional de la Ciencia y actividades como la ciencia en tu escuela, el verano de la investigación científica, los domingos en la ciencia, todas estas actividades yo estoy segura que mostrarán más en el corto que en el largo plazo sus beneficios, y yo quisiera ver que la matrícula de las licenciaturas a nivel nacional empieza a mostrar parte de estos cambios que todos estamos esperando. Sin embargo, pues bueno, ellos también han tenido que sufrir la merma en los recursos económicos, financieros que tenemos para estos fines. Y mientras no exista financiamiento que alimente un desarrollo verdaderamente vigoroso de la investigación científica, del desarrollo tecnológico en nuestro país, que a su vez facilite la amplia y adecuada difusión de los beneficios de invertir en ciencia y tecnología, que permitan a la sociedad estar convencida de que invertir en ciencia y tecnología es garantizar, amarrar el futuro. Entonces, mientras no lo hagamos, poco podremos hacer para mitigar los efectos nocivos de esta muerte prematura. El segundo es el de la fuga interna. Y esta pérdida o desperdicio de talentos, o sea, el brain loss que hablábamos de antes, ocurre predominantemente cuando, sin abandonar el país de origen, un miembro de la comunidad científica o tecnológica deja su labor de investigación o de desarrollo para dedicarse a otro tipo de actividades. La doctora Heriberta Castaños, que trabaja en este Instituto de Investigaciones Económicas, tiene un libro muy bonito que se llama La migración de talentos en México. Y ella dice que esta fuga interna se refiere al fenómeno que consiste en que los exbecarios que regresan a México después de graduarse en una universidad extranjera buscan empleo fuera de la institución académica mexicana que los apoyó para la obtención de su beca, sobre todo si estas instituciones son públicas. A pesar de que se comprometieron y firmaron el compromiso de como no, sí, yo me quiero ir a Londres y le firmo, yo trabajo con usted la vida, pero deme mi beca a Londres. Y pocos la cumplen. Ahora, eso dice ella. Yo creo que en realidad no es nada más el tema de los becarios que en algún momento quieren colocarse mejor, en particular los ingenieros, los administradores y algunos del área de la salud, que prefieren colocarse en farmacéuticas internacionales, que prefieren poner un despacho y dar asesorías o montar un bufete de consultoría o qué sé yo, que les va a pagar más que los 14,000 pesos de la plaza de titular A, que al principio están pelones, pero que poco a poquito se van
vistiendo y se van poniendo más gorditos conforme uno va adquiriendo pues mayor experiencia, consolidando su carrera académica, ganándose los tortibonos que se llaman SNI o programas de estímulos o todas estas cosas de las que vivimos los académicos, ¿no? Pero entonces esta fuga interna a mí me parece que es un fenómeno que es multifactorial también, desde luego, pero que necesitan una atención de orden de políticas públicas, de orden institucional, de orden económico. Como bien señala el doctor Pérez Tamayo, si esta fuga sucede cuando el científico o la científica ya está consolidada, ha formado recursos humanos y ha difundido los productos de su investigación. Esto es, las tres funciones de nuestra universidad, ¿no? Docencia, investigación, difusión de la cultura. Esa se supone que es lo que tenemos que hacer los académicos, asumir en nuestras respectivas ámbitos de competencia la responsabilidad de esas tres funciones. Bueno, si esta fuga interna se da cuando hemos dado clases, cuando hemos formado investigadores, hemos hecho investigación y hemos difundido los resultados de nuestra investigación, entonces la pérdida es relativamente menor que cuando esto ocurre en las primeras etapas de la carrera. Pues es lógico, ¿no? Entonces, bueno, ahí digamos que se va matizando el impacto nocivo que pudiera tener la fuga interna. Este fenómeno adquiere especial importancia en el caso de las mujeres. Y esto es muy relevante porque yo estoy segura que ustedes deben de estar enterados que más del 50% de la población de este país está conformada por mujeres, para gusto de los señores. Y pues no sé si, ¿qué será? ¿Para qué de las mujeres? Pues también para gusto de las mujeres, ¿por qué no? Mayoría. Pues sí, ser mayoría sin voz, pues no tiene muchas ventajas, pero bueno. Al parecer, para nuestras sociedades no es suficiente con que la mujer no haya experimentado condiciones de equidad en el acceso a la educación, la ciencia y la tecnología. Ahora, aquellas que lograron acceder a niveles educativos superiores, incluso al posgrado, porque en la matrícula universitaria ya estamos más o menos mitad y mitad. En el posgrado todavía no, pero ahí vamos, es cosa de esperarnos unos añitos. Las mujeres tienen que enfrentar un mercado laboral que de muy diversas maneras se encarga de desalentar su avance y consolidación profesional. El mercado laboral académico no es demasiado diferente. Si ustedes se meten al portal de CONACYT y quieren conocer cómo están conformadas las comisiones, son los del CONACYT que están enojados conmigo porque estoy diciendo cosas. Los estoy invocando. Muchas gracias. Ustedes van a ver la proporción de mujeres que están en esas comisiones. Menos de un tercio. A veces hay comisiones en donde no hay una sola mujer. Si ustedes revisan la integración de las comisiones dictaminadoras, de los cuerpos colegiados que rigen la vida académica de todas nuestras instituciones de educación superior, se van a encontrar con lo mismo. Hay un techo de cristal y no se puede pasar porque no estamos en la toma de decisiones, porque no participamos de las evaluaciones, porque no formamos parte de los cuerpos académicos. ¿La UNAM nunca ha tenido una rectora? Bueno, la UNAM no ha tenido todavía ninguna rectora. Lamentablemente sigue siendo común encontrar investigadoras que, habiendo cumplido con todos los requisitos de ingreso a una institución, no pueden continuar su carrera académica. Factores de orden institucional, como comentábamos antes, aunados a los derivados de las responsabilidades de la crianza de los hijos y otros de índole familiar. A mi edad ya nos tenemos que ocupar de los nietos, pero también de nuestros papás. Y siempre somos las mujeres. Entonces, eso hace que nosotros permanezcamos en los más bajos eslabones de las jerarquías académicas,
lo cual limita, desde luego, nuestro desarrollo y también, ¿por qué no decirlo?, puede llegar a cancelar nuestro potencial por desinterés, por desmotivación. Muchos escritos sobre el fenómeno denominado techo de cristal al que me estaba yo refiriendo, a través del cual se explica la imposibilidad que enfrentan muchas mujeres al intentar acceder a nombramientos de mayor renombre, salario y responsabilidad. También se ha empezado a reconocer el fenómeno llamado piso pegajoso, en el que se reconoce, sí, uno es el techo de cristal, no se ve, pero ya no puedo subir más. Hasta ahí me quedé. Técnico académico asociado C. Muchas mujeres allí. Investigadora o profesora asociada C. Ay, si me jalan la lengua, titulara. Tan. Eméritas ni hablemos. Pero este piso pegajoso, que es la contraparte, es el que reconoce la decisión personal de las mujeres que, teniendo doctorado y pudiendo ser científicas connotadas, prefieren pasar desapercibidas y permanecer en las categorías y niveles más bajos, en donde no se confrontan las obligaciones familiares con las de tipo laboral. Ocioso resulta señalar que muy poco hemos hecho en las instituciones de educación superior, de ciencia y tecnología, por modificar esta triste situación. Finalmente, estábamos hablando de estas tres vertientes: la fuga externa, que es el fenómeno al que nos hemos referido anteriormente al hablar de movimientos migratorios de científicos de un país de origen, habitualmente, decíamos, ubicado en el sur o en la periferia, pero no necesariamente, hacia otro de destino, generalmente central y localizado en el hemisferio norte. Para concluir esta parte, no debiéramos pasar por alto una vertiente poco señalada en la literatura sobre el tema. Y ese es un bonus que se van a llevar por estar en este seminario. Y es otra nueva vertiente, otro nuevo enfoque de la migración de talentos o de la fuga de cerebros, que le llama la literatura exilio interior. Y así se llama, el exilio interior. Este fenómeno está directamente vinculado con la actitud de los científicos que, habiendo sido educados y entrenados en el norte, trabajan en el sur totalmente enajenados por una especie de colonialismo intelectual, lo cual hace que su trabajo, desde luego, esté absolutamente desconectado de sus circunstancias, de su realidad, del trabajo de los colegas, con quienes inevitablemente tienen que compartir espacios, tienen que compartir equipos, instalaciones y a veces hasta los estudiantes. ¿Qué tal los que estudiaron el problema del glaucoma en el Pato de Nueva Zelanda? Exilio interior. Esta forma de exilio se ha vuelto más común conforme los países receptores de talentos han puesto en práctica políticas selectivas de inmigración, como los que veíamos ahí con los 20,000 millones de libras esterlinas, privilegiando ciertas disciplinas por encima de otras. ¿Le suena nanotecnología? ¿Le suena biotecnología? ¿Le suena nuevos materiales? Ahí está. Si bien es cierto que en el sur, y permítanme ubicar a México en el sur, en este sur, seguimos admirando múltiples aspectos de la vida del norte. Y entonces nos encanta Rihanna y nos encanta el otro del punk y el quién sabe qué. Y con ellos nos encantan sus instituciones y sus parámetros de calidad.
También es cierto que muchos de los esfuerzos por mejorar la calidad de los posgrados que se ofrecen en el sur, así como la de la producción científica y los medios por los que ésta se difunde, generalmente se evalúan en el marco del espejo del norte. Díganme ustedes si no, seguramente aquí han escuchado hablar de la política del publish or perish. Quiere decir, o publicas o te mueres. Y entonces, ¿en qué andamos todos? Pues en persiguiendo el articulito que por favor se publique este año, porque este año nada más tengo 2 y necesito 3, porque si no me bajan del SNI, porque si no me bajan del PRIDE, porque si no me quitan el otro tertibono, si no me, ¿no? Y entonces, en lugar de estar involucrándonos en proyectos cuyas contribuciones realmente tengan un beneficio, aunque sea en la esfera del conocimiento inicialmente, y ya después se verá, pues sí, ¿no? ¿Por qué no? La ciencia básica es así. Estamos pues preocupados por generar papers, no por generar conocimiento. Y eso va generando también algún tipo de exilio interior. Por ejemplo, los únicos indicadores que terminan siendo válidos son los construidos en la lógica de los países del primer mundo, este publish or perish del que hablábamos ahorita, con lo cual es mucho más fácil enajenar el trabajo científico y cotidiano. Como no, pues estamos publicando en los journals internacionales porque son los que tienen refereo internacional, circulación internacional. ¿En qué idioma? En inglés, ¿no? Con lo cual es mucho más fácil, entonces, que esta enajenación de nuestro trabajo se realice en los países poderosos y nosotros lo que vamos haciendo poco a poco y a veces sin darnos cuenta es pretendiendo que nuestro trabajo se asemeje lo más posible al que estaríamos desarrollando si estuviéramos en el MIT o en Harvard o en la Universidad de Pensilvania o en el Caltech, ¿no? Si ese tipo de migración virtual, digamos, fuese posible. De este último fenómeno se desprende una función que bien podría asumir, pues yo creo que nuestra universidad, nuestra querida UNAM o la Academia Mexicana de Ciencias, y es la de contribuir en el diseño de indicadores y de mecanismos que reflejen con mayor precisión las condiciones que prevalecen en nuestras instituciones nacionales en donde impartimos educación, no importa dónde nos formamos, pero en donde estamos haciendo docencia, en donde estamos haciendo investigación, en donde se está haciendo desarrollo tecnológico, y también podríamos empezar a promover la realización de estudios verdaderamente rigurosos sobre este problema que tan escasa atención ha recibido en nuestro país, tanto de las autoridades encargadas de impulsar la ciencia y la tecnología. De eso no se ocupa el CONACYT, ni los consejos estatales de ciencia y tecnología, ni los poquititos municipales, como también de nuestra propia comunidad científica. Como dijera ya el doctor Ruy Pérez Tamayo, en la obra esta de Acerca de Minerva, la crisis está haciendo cada vez más difícil la vida y el trabajo de los científicos mexicanos. Y lo dijo en el 2002. Lo más grave es que 20 años después, y a pesar de que ya no hablamos necesariamente de crisis, esta afirmación sigue teniendo validez y sustento. La fuga de cerebros ha generado comunidades de investigadores extranjeros en los países de mayor atracción, y estas comunidades mantienen vínculos de distinta índole con sus países de origen. Entonces, esto ya lo vimos, esto lo que ha permitido es el surgimiento de nuevos enfoques, miradas, digamos, más frescas, más recientes sobre el problema de la fuga de cerebros, en donde queremos pensar que podemos construir este fenómeno de circulación de talentos
que finalmente en lo que se traduce es en redes globales de desarrollo científico y tecnológico, o, como les llama la literatura, redes de la diáspora, para compensar las diferencias estructurales prevalecientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay condiciones de hacer investigación en unos países muy distintas de las nuestras, y entonces si logramos articular estas redes de colaboración, pues entonces podemos hacer que disminuyan un poco o que por lo menos se compensen estas diferencias estructurales. Desde luego, con este tipo de redes no vamos a eliminar el atractivo que científicos en formación encuentran en las economías más desarrolladas. Pero de lo que se trata es de que las comunidades que ya están establecidas se comprometan a participar con sus naciones de origen, o sea, los mexicanos que están en Estados Unidos, los que están en Alemania, los que están en Francia, los que están en España, entonces que se comprometan a participar con nosotros, con México o con su país de origen, en iniciativas en donde se asegure la circulación del conocimiento y justamente en donde el conocimiento juegue un papel preponderante. Sobre enfatizar que en la actualidad estamos viviendo momentos en los que los diferenciales entre el norte y el sur se agravan y en los que los diversos países, los Estados Unidos de América entre ellos, han venido poniendo en práctica políticas sumamente restrictivas para la migración, lo que paulativamente les puede volver, esperemos, menos atractivos. Esperemos que ellos se vuelvan menos atractivos y nosotros contemos con mejores recursos que brinden mayores oportunidades a nuestros científicos. Con muro en la frontera o sin él, con prácticas xenófobas o con políticas restrictivas para la inmigración, porque eso se ha dado tremendo en Europa, la Unión Europea se ha vuelto de un xenófobo verdaderamente vergonzoso. Los países industrializados seguirán reclutando recursos altamente calificados, formados en otras latitudes, sin asumir los costos correspondientes, como ya lo dijimos. Como bien señala Enrique Oteiza, que es una de las lecturas que también les sugerimos, no aceptemos la trampa de que la existencia de redes neutraliza el efecto negativo de la fuga de cerebros, que es justamente estas interrogantes. Sí, hablamos, pues porque somos positivos, porque nos gusta pensar que el futuro puede ser mejor, somos optimistas y entonces estos nuevos enfoques pues nos dan confianza y eso está muy bien. Pero ojo, no va a venir solito, así como el desarrollo, ¿no? Ese que decía que desarrollábamos las ciudades o una región y luego todo lo demás vendría por añadidura. Aquí no. Nos tenemos que preocupar por por diseñar políticas y ponerlas en marcha para que mitiguen o empiecen a disminuir la fuga de cerebros. Para finalizar, me permito agregar que tampoco debemos cejar en insistir que nuestros países adopten políticas de ciencia y tecnología que permitan que nuestra comunidad científica crezca, que tengamos un mayor número de instituciones y que también nuestras condiciones de trabajo sean cada vez mejores. Ahora vamos a ver algunos numeritos. Eso es, digamos que, mi ponencia, pero no me quiero, ay, ya llevo mucho tiempo hablando, ¿verdad? Un poquito, sí. Me voy a apurar. ¿Qué se lee en las cifras? Vamos rápido. La barra de arriba, los 10 países con mayor número de inmigrantes, países receptores, pues, año 2005 en millones de personas. El mayor, el ganón de todos, los Estados Unidos, ya lo sabíamos, ¿no? Pero ¿qué tal que le sigue Rusia? ¿Lo sabíamos? Pues tómenle nota. Rusia, Alemania, Ucrania. ¿Qué les parece Ucrania en cuarto lugar? Antes de Francia. Después, Arabia Saudita.
Los jeques con todo su dineral le están metiendo, y no le están metiendo a doctorados en derecho. Le están metiendo, no estoy ninguneando, no me vayan a malinterpretar, no ninguneo la importancia de las ciencias sociales y las humanidades. Yo soy investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, pero estos le están metiendo al petróleo, a las ingenierías, a las tecnologías, a los nuevos materiales. Estos están desatados, y también a las energías, porque saben que tienen recursos finitos. Pero ahí está Arabia Saudita, Canadá, la India, el Reino Unido, España y Australia. Gráfica de abajo, en la parte inferior, los 10 países con mayor número de emigrantes. ¿Quién encabeza la medalla de oro? Ojo, aquí estamos hablando de toda la migración, no nada más de recursos altamente calificados. Estamos hablando de emigrantes, la migración general. México, también seguido por Rusia. Bueno, México se vio beneficiado en los 90 de una política que, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, pudimos importar en la escisión, exacto, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Resulta que de repente hubieron un montón de rusos que se quedaron como que sin un futuro cierto, y entonces CONACYT dijo, vénganse para acá. Aquí nosotros, que somos tan sonrientes, tan amables, tan atentos, y comemos mole y a todo el mundo le encanta el mole, ustedes van a ser felices. Y entonces vinieron no sé cuántos, más de 200 o de más de 400 rusos con doctorado, con no sé qué. Pero ¿qué creen? No les gustaba tanto el calor, no les gustaba tanto el mole, no les gustó tanto. Entonces fue un ejercicio y una inversión que pudo tener algunos resultados, en tanto que dieron clases, formaron a nuevas personas, nuevas perspectivas, nuevas corrientes de pensamiento. Eso es bueno, pero no se quedaron. Todavía hay algunos por allí en México, y son adorados y han contribuido muchísimo a que nuestra comunidad científica se consolide y crezca, pero la mayoría se fueron. Bueno, entonces ahí están esas cifras. Estos son indicadores de los países con mayor número de emigrantes, aquí sí, altamente calificados, emigrantes altamente calificados. Estos sí son los que nosotros deberíamos de tratar de atraer de regreso, de regresar, ¿no? Entonces, lo encabeza el Reino Unido. ¿Se lo hubieran imaginado? Pues a lo mejor si pensamos en el origen de todos los premios Nobel que viven en los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Filipinas, ¿qué tal Filipinas? La India, Alemania, China, seguido de México, y después Canadá, Italia, Vietnam, y en 10º lugar los Estados Unidos. Otra cifra más, mexicanos, ya, concentremos en nuestro país, mexicanos con escolaridad superior que residen en los Estados Unidos. Esta es población de 25 años y más, según su categoría ocupacional. Si ustedes ven, los que tienen doctorado, el 14.1% de ellos están en ciencia y tecnología. O sea, tampoco es tan grave, ¿no? 25.9% en educación, o sea, trabajan en universidades. Bueno, eso ya hace una ronchita pues bastante más importante dentro de este 100%, constituido por 10,264 personas. ¿Verdad que no es tan grave? ¿Verdad que sí es muy grave si no mantienen relación con sus instituciones de origen, con colegas en el país? Y entonces tengo una cita de Roberto Rodríguez, que, como les digo, ha publicado muchos artículos sobre el tema, que dice: la migración de personas con alta escolaridad y capacidades productivas no es en modo alguno un proceso aislado.
Forma parte de una corriente migratoria gigantesca, la mayor del mundo, como ya vimos, representada por el éxodo de mexicanos hacia el vecino país. Al día de hoy viven en Estados Unidos, y esto es del año pasado, aproximadamente 12 millones de personas nacidas en México. La cifra exacta se desconoce porque al menos la mitad de ese volumen se integra por migrantes indocumentados y porque la corriente migratoria es, al menos parcialmente, de tipo estacional. Y entonces tengo estos cuadritos en donde está el acervo de migrantes latinoamericanos y de Cuba y el Caribe con educación superior que residen en la OCDE, en los principales países de la OCDE. De acuerdo a los censos del 2000, México en primer lugar, aunque México es miembro de la OCDE. Acá tenemos como un indicador de pérdida, tenemos el porcentaje de titulados de educación superior nacidos en países latinoamericanos que residen en países de la OCDE sobre el total de profesionales nacidos en esos países por categoría de pérdida, y México aparece en los países con pérdida media, es el rengloncito en donde México aparece señalado en azul. Y este es en selectividad ocupacional, que estamos viendo el número de migrantes mayores de 15 años que residen en países de la OCDE por países latinoamericanos seleccionados y porcentaje de los que son titulados de educación superior. México está en los de baja selectividad con un 5.6%. En breve, y vamos cerrando, estamos siendo testigos de costos y beneficios asociados a la migración de talentos. Pensemos, por ejemplo, como les decía yo antes, en el número de premios Nobel que trabajan en los Estados Unidos, pero que nacieron en otros países. O también pensemos en los creadores de todas estas compañías high-tech, como es Intel o eBay, que son verdaderamente exitosas, y muchas nuevas empresas de este tipo, estas del e-commerce, ¿no? Estas empresas del e-commerce. Sin duda, entonces, es importante distinguir entre la migración que ocurre entre países de la OCDE de aquella que proviene en países menos desarrollados. Y entonces retomo a Roberto Rodríguez en mi pregunta inicial. Fuga de cerebros mexicanos, y ese es el título de sus artículos en Campus. ¿Realidad preocupante o mito genial? Y ustedes tienen la última palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a esta interesantísima presentación de la doctora Judith Zubieta. Vamos a nuestros acostumbrados 15 minutos para que pensemos sobre las preguntas que le queremos hacer a la doctora en la siguiente sesión. Nos vemos en 15 minutos.